Entendiendo el mensaje de las 7 cartas. Vamos en la 5ª parte ya. Y cito lo que el Señor le agrega al final de cada una de las 7 cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos antes de comenzar. Padre Celestial, en esta mañana nuevamente nos disponemos a que tu Espíritu, como dice aquí justamente, nos hable y nos enseñe y nos muestre, nos explique lo que dejó escrito para que nosotros pudiésemos ser edificados y así obedecer tu palabra, tus mandamientos. Gracias, oh Dios, por este momento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta ahora hemos profundizado en las 2 primeras cartas que nuestro amado y santo Señor Jesucristo nos escribió por mano de su amado apóstol Juan. Si comparamos entonces lo que Jesucristo le escribió a estas 2 iglesias que vimos en los estudios que hemos estado haciendo, Éfeso y Esmirna, que son las 2 primeras cartas aquí en el capítulo 2. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 2 y 3 están las 7 cartas. Pero ya vimos Éfeso y Esmirna, podemos concluir que según lo que el Señor declara aquí, hay cosas que Él valora, reconoce que le importan a Él, y por eso las menciona justamente, pero siempre y cuando éstas se den en el contexto correcto. En la iglesia de Éfeso el Señor reconoce esto del arduo trabajo por amor a su nombre, la paciencia, sufrir, no desmayar. Todo esto, sin lugar a dudas, es algo que el Señor reconoce y le agrada. Eso lo vemos porque se lo dice a la iglesia de Éfeso. Pero si se da única y exclusivamente en una obediencia motivada por gratitud y en adoración y en espíritu y en verdad, que será la forma correcta de demostrar que le amamos. Sabemos que amar a Jesucristo es guardar sus mandamientos, ¿no es cierto? De otra manera, solo es algo que está muy bien, pero que no tiene valor, no tiene el valor que Él anhela obtener de nosotros. En cambio, cuando soportamos la adversidad, y ahí está la iglesia de Esmirna, y estamos dispuestos a morir por Él, negándonos a nosotros mismos, buscando primeramente el reino y su justicia, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, incluso, como Él dice en Juan, aborreciendo nuestras vidas en este mundo, entonces, amados hermanos, aunque nadie sepa nada de nosotros como iglesia, no hagamos ningún impacto en la comunidad, en la sociedad. Si somos fieles a Él, a Cristo Jesús, seremos, como Él le dice a la iglesia de Esmirna, vencedores. Seremos vencedores y recibiremos una corona. Recuerden que en estas 7 cartas solo a 2 iglesias les promete la corona. De aquí en adelante, considerando esto, la cosa se pone interesante. Ahora cambia el discurso del Señor, ya que las siguientes 3 cartas que el Señor va a escribir nos van a mostrar graves errores que se van a dar dentro de la iglesia, que se dieron en ese tiempo, pero que se van a dar dentro de la iglesia en todo el tiempo de aquí en adelante. Si ustedes van al versículo 12, capítulo 12, estamos en el capítulo 2, van al versículo 12, de ahí en adelante comienza entonces a escribirle a la iglesia de Pérgamo. Como curiosidad al margen, lo interesante del nombre Pérgamo
en griego, koiné, que es el griego que fue escrito en ese tiempo que cambió, el griego ha ido cambiando. Bueno, como todos los idiomas se han ido modificando. Pero en ese tiempo, per, las palabras en griego están compuestas. Per significa mixto. Y gamo significa matrimonio, unión conyugal. Por lo tanto, matrimonio mixto. La traducción correcta es matrimonio corrupto. Esto es muy interesante si ponemos atención a lo que el Señor nos va a enseñar por medio de esta carta. Si ustedes van al cuadro que yo les compartí, van a ver ahí donde dice Apocalipsis 2.19, Iglesia de Pérgamo, número 3, Apocalipsis 2.19. El Señor va a ser muy breve, sin embargo, les va a reconocer algo vital. Hermana Blanca, ¿qué dice ahí en el cuadro? Perdón, 2.13, no 2.19, 2.13. 2.13, Apocalipsis 2.13. Sí. ¿A dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ni aún en los días en que Antipas, un testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, punto y coma. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Un reconocimiento muy particular, porque podría haber dicho simplemente, no has negado mi fe y retienes mi nombre. Pero no, pero lo dice en un contexto. Hay que poner mucha atención. Yo conozco tus obras, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Si el Señor solo hubiera dicho eso, ya sería gran cosa. Sería un reconocimiento muy potente a esa iglesia. Pero el hecho de que les reconoce que retienen su nombre y que no han negado su fe, pero en ese contexto lo hace mucho más sorprendente. ¿Entiende la diferencia? Por eso lo hizo de esa manera, porque si solo le hubiera dicho, tú eres una iglesia que retiene mi nombre, que no has negado mi fe y que has sufrido, tú habrías dicho, bueno, una iglesia, wow, bien, están súper bien. Pero lo explicó en medio de un contexto que es aterrador, absolutamente aterrador. Por favor, pongan atención. ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde mora Satanás? A ninguna otra iglesia el Señor le escribe eso. Incluso los hermanos eran martirizados. Había uno que fue muerto. En medio de ese contexto tan adverso, esta iglesia seguía predicando a Jesucristo, no negando su nombre. Seguían creyendo en Él. ¿Se imaginan que nosotros estuviéramos en medio de un lugar satánico, literal, está hablando, donde está el trono de Satanás y mora Satanás? No escatimó en palabras el Señor, fue gráfico, fue completamente gráfico. Ahora, ¿cómo podemos contextualizar esto ahora para nosotros? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo entiendo yo esto? Porque el Señor uno dice, pero se lo escribió la iglesia de Pérgamo. Ya, no es para mí. ¿No? Está ahí. Si está ahí, es para ti, es para mí. Sigue siendo para nosotros. Pero ahora, ¿cómo lo contextualizamos nosotros? Hoy la iglesia, que está repartida por todo el mundo, en ese tiempo la iglesia no estaba en todo el mundo, estaba solamente en Asia Menor, en Grecia, en la parte del Medio Oriente. Todavía no se esparcía a todo el mundo, estaba recién empezando a viajar hacia Roma y empezando a moverse a distintas partes. Ahora está por todo el mundo. Y sigue en medio de todo lo que Satanás ha levantado con todo su poder durante los últimos 1996 años. Pentecostés hasta hoy día han pasado 1996 años. Y eso que Satanás levantó hoy día, que se ha demorado en todo este proceso, es obviamente mucho más invasivo que lo fue en los tiempos de Pérgamo.
Siempre Satanás fue igual de malo, igual de perverso, pero no existía todos los medios que existen hoy día que él puede usar para invadir a la mente humana, al alma humana. Y recuerden que es ahí donde trabaja. Y es tan invasivo que se ha borrado, literalmente se ha borrado la línea entre lo verdadero y lo falso. Hoy día ya es muy difícil argumentar con alguien. Nosotros sabemos, porque por gracia hemos sido salvos y el Espíritu Santo nos dice, aquí está la verdad, no hay otra verdad. Eso lo sabemos nosotros. Pero si tú vas a la calle con la Biblia y le dices, no, sabes que están todos equivocados, se ríen de ti, te dicen, no, todos tienen una verdad diferente. Hoy el trono de Satanás está en todas partes, hermanos. Ya no está ubicado, como lo dice el Señor ahí, ya está en todas partes. Y él mora, ya no solo mora en un lugar, sino que está en todas partes. Por eso es tan complejo discernir entre una iglesia y otra. Hoy hay tantas iglesias que ya no sabes si esa es la iglesia correcta, esta es la correcta. ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo sabes tú cuál es la correcta? Y es tan difícil porque hay muchos que todavía no niegan el nombre de Jesucristo y todavía no han negado la fe en Él. Entonces, tú puedes ir a una iglesia y preguntarle, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. Sí. Él es mi Dios, Él es mi Señor. No ha negado la fe. ¿Ah? ¿Tú le crees a Él? Sí, yo le creo a Él. Sin embargo, están en una iglesia que están haciendo las de Kiko y Caco. Pero aparentemente la persona cree. Aquí viene lo interesante, hermano. Por eso es tan complejo. Sin embargo, cuando uno pone atención a lo que nuestro Señor Jesucristo le va a decir cuando les amonesta, y ahora viene la parte interesante, porque ya escuchamos lo que el Señor le dice a ustedes también, no han negado mi nombre y siguen creyendo en mí. Pero cuando les amonesta, comenzamos a tener indicadores de cómo discernir entre una iglesia y otra. Versículo 14. Miren lo que dice ahí en su Biblia. Versículo 14. Hermano Jaime, si nos puede leer, por favor. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Esto entonces ahora nos lleva a entender cómo nuestro Señor relacionó el nombre justamente de esta iglesia, Pérgamo, con el error que ellos practicaban. Estaban bien por un lado, pero por otro lado estaban entonces muy mal. Pongan atención a esas palabras exactas cuando el Señor le dice, y le dice dos veces, le dice en el versículo 14 y también en el versículo 15, pero tienes ahí a los que hacen esto, a los que hacen lo otro. Tienes. No dice que los cristianos creen en las doctrinas de Balaam, sino que permiten que incrédulos estuviesen en medio de ellos sin corregirles, sin enseñarles correctamente y, si era necesario, incluso de sacarlos de en medio de ellos. Entonces, aunque era una iglesia que todavía se mantenía firme en la fe y no negaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permitía la unión, y ahí viene la mezcla, mixto, permitía la unión de la verdad con lo pagano. Una boda corrupta, ahí está la boda corrupta. Por eso se relaciona muy bien con el nombre de la ciudad. Esto, amados, es lo que ahora nos debe interesar, ya que cada uno de nosotros está expuesto a caer en el mismo error, entendiendo lo que dice según nuestro contexto ahora. ¿Cómo sucede esto hoy? ¿Cómo está sucediendo esto hoy día? Balaam era un falso profeta. ¿Qué es lo que hay hoy día en las iglesias? Falsos pastores, apóstoles. Ustedes escuchan hablar de que hay apóstoles ahora, hay profetas, etc. Todos falsos, no existen, eso no es bíblico. Enseñan a inconversos,
enseñan a inconversos que están dentro de la iglesia, que representan a Balac, a hacer tropiezo, que los inconversos sean tropiezos a los cristianos que están dentro de la iglesia. ¿Me entienden cómo la mezcla? ¿Por qué el Señor habla de que Balaam, el falso profeta, le enseñaba a Balac, que era inconverso, a hacer tropiezo a los hijos de Israel? Es lo mismo que está pasando hoy día dentro de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica. Un falso pastor convence a un falso cristiano que le enseña a un cristiano verdadero cosas del mundo. Lo que sea, cualquier ideología, pensamiento, política. Estábamos hablando recién, ¿cuántos pastores son comunistas hoy día? ¿Cómo puede ser un pastor comunista? Es una contradicción absoluta. Pero ese aprendió, tal vez de un falso pastor, de que el comunismo tiene sentido porque Jesucristo vino a ayudar a los pobres y empieza todo ese cuento, pero es una realidad. ¿Y qué hacen? Justamente, ¿qué dice el Señor? Que hace que los verdaderos cristianos coman cosas, justamente como le dice ahí, coman cosas sacrificadas a ídolos. Comer cosas sacrificadas a ídolos es justamente eso de que hagan todo lo que proviene del mundo. Comer es recibir, es engullir, ¿no es cierto? Es comer por la boca. Yo ingreso cosas a mi cuerpo. ¿Qué es lo que el Señor dice? Que no nos metamos con las cosas del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del vida. ¿Ya? Eso hacen que uno asimile eso y lo considere como que es bueno. Pero también dice el versículo 14, acometer fornicación o inmoralidad sexual, como lo leyó nuestro hermano Jaime. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Cuándo fornicamos espiritualmente nosotros como cristianos? Cuando somos amigos del mundo. Y el Señor lo dice en Santiago, no seáis amigos del mundo, porque todo aquel que es amigo del mundo, así de categórico, es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Eso lo dice en Santiago, claramente. No anda con rodeos. Pero no termina ahí, si eso es lo mejor. Como ustedes pueden leer en el versículo 15, capítulo 2, versículo 15, cuando también abren la puerta al mal, a la contaminación, puede ser aún peor. Porque ahí habla de que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué dice el Señor al final del versículo 15? La cual yo aborrezco. Esa palabra es una mezcla de asco y odio. El Señor aborrece la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas no está explicada en la Biblia. Se podría, decir de que es toda aquella doctrina que es espuria, que distorsiona la verdadera doctrina cristiana. Y hay muchas. A través de la historia se han identificado muchísimas doctrinas que provienen del cristianismo, pero que han sido distorsionadas. Para nosotros la más clásica, o las dos más clásicas que tenemos hoy día presentes aquí en nuestro mundo, son los testigos de Jehová y los mormones. Esos son nicolaitas, por decirlo así. Ahí es como un ejemplo de los nicolaitas. Y los que lamentablemente también cayeron son los adventistas, que cayeron también en una doctrina que uno podría decir tipo nicolaita. No estamos hablando de que esos sean los nicolaitas. Quiero que dejar en claro. El Señor usa esto, y lo usa 2 veces acá en las cartas, pero no hay ninguna evidencia bíblica o extra bíblica con respecto a los nicolaitas. Son solo suposiciones. Han habido muchas teorías que fueron esto, que lo otro. Si ustedes hacen una investigación pueden encontrar algunas teorías, pero no fundamentadas en la Biblia. Hoy nosotros vemos que la iglesia se ha infectado con doctrinas. Palabra doctrina significa enseñanzas espurias, adulteradas, lo que ha llevado, curiosamente, ¿a qué? ¿Qué logran estas falsas cosas que se meten en la iglesia? Lo único que logran es dividir la iglesia. Y eso es lo que Satanás viene a hacer. Viene a dividir. Él viene a separarnos. A pesar de que somos todos hijos de Dios,
nacidos de nuevo por gracia, hemos recibido el don de la fe. Nos divide una teoría, un concepto, una doctrina, una enseñanza, como lo dice acá el Señor a través de esto de Balaam o de los Nicolaitas. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo específicamente por medio de esta carta. Esta es una iglesia que estaba bien, pero que lamentablemente hizo matrimonio con lo pagano, con estas dos corrientes, no teología, sino que de estas dos creencias, doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas. Muchos cristianos, y me refiero a nacidos de nuevo por gracia, hoy retienen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no han negado la fe, leen sus Biblias, van al culto, oran, pero lamentablemente por falta de discernimiento espiritual, por falta de estudio serio de la palabra, caen en estos errores. Caen justamente en esto. ¿Cuál es el peor error que podemos hacer nosotros? Es ser permisivos. Permitir, tolerar, incluir lo que hoy día se está propagando. ¿Por qué hoy día hay pastoras lesbianas? ¿Para qué decir pastores gay? ¿Por qué dicen, no, es que tenemos que abrirle los brazos a todos? Tenemos que aceptar a todos, amarlos, amar al mundo. Así, se escucha muy lindo. Yo lo entiendo. Claro, ¿quién soy yo para juzgar? Etcétera, etcétera. Permisivos. ¿Qué pasa con eso? Que entienden equivocadamente esto que dice la palabra, amar al prójimo. Bajo ese paraguas, dejo entrar a todo. Acepto todo dentro de la iglesia. Amar al prójimo. Cometiendo la imprudencia, y ahí viene justamente, cometen la imprudencia de abrirle la puerta al mundo, muchas veces con buenas intenciones, como digo, para evangelizar. ¿Cuántos nos han dicho? Oye, yo voy a invitar a alguien para que venga a evangelizarlo, para salvar a los perdidos, para ayudar a los que se pierden. Amados, tenemos que entender que no podemos seguir siendo como nosotros creemos que debemos ser. ¿Entienden eso? Nosotros no podemos seguir siendo como tú y yo creemos que debemos ser, sino que debemos ser o aprender a ser como lo dice nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dice en la palabra. Así es como tú tienes que ser ahora, como Él manda en su palabra. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál es la meta a alcanzar, por decirlo así? Lo dijo el Señor. Viene del Antiguo Testamento, por lo tanto no es algo que algunos podrían decir, pero que eso lo dijo Jesucristo. Pero no lo dijo Jehová. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahí se acabó. Sed santos. Y esa palabra, hermanos amados, esa lo reúne todo. Sed santos es sed separados. Separados para mí, dice el Señor. No solamente del mundo, sino que para mí. Sepárense para mí, santifíquense, yo los voy a santificar. Si analizamos lo que está sucediendo en la iglesia del Señor, hoy día, vemos cómo se está desviando lentamente de la sana doctrina. Hay iglesias que tienen en su página web, tienen escrito cuál es su credo, y está todo bien. Pero llegas a la iglesia y te empiezas a dar cuenta de que aquí algo no se ajusta a ese credo. Ya empezaron a hacer, se están desviando de la sana doctrina, porque han caído en estos errores de no confrontar, el temor de confrontar el error, las falsas doctrinas, los falsos pastores, tolerar a cualquiera que llegue y que empiece a decir cualquier brutalidad dentro de la iglesia. Que hay que entender lo que él está aprendiendo, sí, pero resulta que cuidado con lo que está diciendo, porque eso que está diciendo puede estar convenciendo a un cristiano débil y antes que te des cuenta hay una división dentro de la iglesia. Parecen buenas, a veces son cosas que parecen buenas y nos confunden. ¿Cómo aplicamos esto personalmente? Ahora la aplicación personal. Entonces, como cristianos tenemos que tener cuidado o cuidarnos a nosotros mismos con quienes nosotros compartimos espiritualmente. ¿Entiendan eso? Espiritualmente.
No estoy hablando de que, bueno, nosotros ahora como cristianos ya no nos podemos juntar con nadie en el mundo, como lo hacían los judíos. Los judíos no podían comer con nadie, no podían ir a la casa del vecino, no podían ir a ninguna. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, cuidado con quién compartes espiritualmente. Tenemos que tener mucho cuidado. Y especialmente ser extremadamente cautelosos a quién estamos escuchando. Con este aparatito hoy día nosotros estamos en contacto con infinidad de predicadores. Y lamentablemente hoy día hay una infinidad de mujeres predicando en el internet. Hermano, no tengo nada contra la mujer, pero tengan cuidado. Nuevamente, ¿por qué le estoy diciendo? Porque el Señor en su palabra dice algo que tenemos que atender. Hay muchas enseñanzas, doctrinas, la palabra doctrina, que hoy día se promulgan en TikTok. 1 minuto y medio. Y te dicen algo que llama la atención, que impacta, como que, qué bueno, me gustó. Y ese me gustó ya te quedó dando vuelta y se quedó contigo. Y empieza a crecer dentro de ti. Como iglesia tenemos que discernir espiritualmente. Y la única forma para que tú puedas discernir espiritualmente es si tú conoces lo que está escrito. Si tú no conoces lo que está escrito, vas a discernir espiritualmente ¿cómo? Con lo que tú crees, nuevamente. Entonces ya no estás discerniendo espiritualmente, sino que estás discerniendo intelectualmente. Y ese es el problema, porque cada uno de nosotros viene de una cierta línea de aprendizaje socioeconómico, cultural, etc. Y por lo tanto ya tenemos una cierta formación. Pero ahora el Señor que nos salvó nos dice, no, cuidado. Todo eso que aprendieron del mundo proviene del mundo. Ahora concéntrense acá. Y por eso el Señor dijo, la única forma es si ustedes permanecen en mí. Tenemos que discernir espiritualmente. ¿Qué podemos concluir entonces, amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, hasta aquí, nos ha mostrado 3 contextos, 3 iglesias. Son 3 contextos que se pueden dar dentro de tu iglesia y las ramificaciones que se pueden producir dependiendo de cómo nos mantengamos sujetos a la palabra, pueden afectar infinidad de formas de pensar. Entonces, como dice el Señor, cuidado, como le dice a la iglesia de Éfeso, cuidado con ser buenos cristianos. Cuidado con ser buenos cristianos. Muy activos, muy comprometidos, que cumplen todas las cosas, sobre todo aquellas que a ti te gustan. Ese es un problema dentro de la iglesia, que muchos están participando, pero solamente en aquellas que les gustan. La otra no existe. O no van nunca. Pero dicen, no, pero está escrito en la Biblia. Sí, está bien que esté escrito en la Biblia, pero cuidado con ser un buen cristiano. Mucho cuidado con eso, ya que puede ser una piedra de tropiezo para ti. El ser un buen cristiano puede ser una piedra de tropiezo para ti, sobre la cual todos nosotros hemos caído muchas veces, porque tú crees que eres un buen cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es bueno y correcto ser activos en las cosas del Señor, sobre todo si se trata de trabajar arduamente, se lo reconoce la iglesia de Éfeso, y trabajar arduamente por amor de su nombre, ser paciente, sufrir, no desmayar, como el Señor se lo dice justamente ahí a los de Éfeso. Pero solo si eso se da en el verdadero y correcto contexto, no como tú crees, no como a ti te gusta. No como tú piensas, sino que como está escrito. ¿Y cuál es el verdadero contexto? Solo si tú amas a tu Señor Jesucristo. Ese primer amor. ¿Cuál fue el error de la iglesia de Éfeso? Que hacían todo bien, pero habían dejado el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Los mandamientos. Guardar los mandamientos. Guardarlos. ¿Por qué guardar? Ese guardar los mandamientos. ¿Por qué eso debe ser una prioridad en tu vida? No porque eso te va a ganar puntos para el día del juicio, sino porque a través de guardar los mandamientos, tú le estás creyendo a tu Señor y estás demostrando que verdaderamente le amas. ¿Me entienden a lo que voy? Por otra parte, cuando aprendemos lo de la iglesia de Esmirna, vemos que ahí nuestro buen pastor nos declara algo que definitivamente nos supera y nos debiera humillar.
cuando dice que debiéramos estar dispuestos a sufrir tribulaciones. Se lo está diciendo a la iglesia. Tribulaciones y muerte. Y no me refiero solamente a la muerte espiritual, que nos llama a morir a nosotros mismos, sino que literalmente, si es necesario, morir físicamente por Él. ¿Por qué el Señor entonces, por qué sabemos que eso le agrada al Señor más de lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo? Porque a esa iglesia de Esmirna el Señor, ¿qué le dijo? Yo te voy a dar una corona. A la iglesia de Éfeso no le dice. A la iglesia de Éfeso la llama al arrepentimiento, a la iglesia de Esmirna no la llama al arrepentimiento. Véanlo ahí en su cuadro. Pero también nos confronta con lo que vimos hoy, que no sacamos nada con retener su santo nombre, con no negar su fe, si seguimos compartiendo espiritualmente con el mundo, aceptando que en medio de nuestra iglesia se enseñen doctrinas espurias, falsas, engañosas. Por eso, amados, es urgente, es muy urgente que tú y yo pongamos mucha atención a cada detalle que nuestro amado Señor nos está enseñando a través de estas cartas. Se fijan que hay una infinidad de cosas que si uno no las lee así con dedicación y reflexión y meditación, uno pasa por encima y dice, bueno, piensa, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, en el pasado, eso pasó. No, hermanos, eso te está hablando hoy día a ti. Tú y yo podemos caer en todos estos errores, aunque estemos haciendo las cosas correctamente, pero no le estamos haciendo caso, no lo estamos tomando, no estamos discerniendo. Esa es la palabra realmente. No estamos discerniendo espiritualmente y cometemos muchos errores que nos pueden costar muy caro. Démosle gracias a nuestro Padre. Bendito Dios. Tú sabes que hay muchas cosas que para nosotros son complejas de comprender y necesitamos tu ayuda para ponerlas en el contexto correcto y entender cómo eso ahora, todo esto que tú nos estás diciendo a través de estas cartas, nos afectan a nosotros y de las cuales nos tenemos que tener mucho cuidado. Te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder estar reunidos en tu santo nombre para hacer esta reflexión, este estudio, esta meditación sobre lo que tú dejaste escrito a través del apóstol Juan en este libro tan importante de tu palabra. Gracias, oh Dios eterno. A ti sea siempre la gloria y la honra, únicamente en los méritos y en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. En que busqué
entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies.